Determinación relativa de la prestación. ¿Qué es la determinación de la prestación? La prestación es una conducta o comportamiento, una determinada actividad programada en el momento constitutivo de la obligación. A dicho programa, llamado prestacional, se debe ajustar la conducta futura del deudor. En general, la adecuación entre prestación programada y prestación realizada es cumplimiento. La no adecuación también es general, pero se considera un incumplimiento. Por ello es fundamental que la prestación esté determinada ad initio. En la práctica, casi en la generalidad de los supuestos, suele recaer sobre las obligaciones de dar. Si la prestación no queda determinada, o al menos determinable mediante criterios de individualización preestablecidos en el propio acto constitutivo de la obligación, ésta será nula. ¿Qué son las obligaciones genéricas? Son aquellas en las que la determinación de la prestación de dar, aunque es posible la de hacer, se realiza a través de la referencia a un género o clase a que pertenece sin identificar la cosa por su individualidad. Es una relativa determinación de la cosa objeto de prestación. El deudor cumple entregando una o alguna de las cosas pertenecientes a un determinado género, extraídas de un género, un automóvil, 100 kilos de arroz, un bolígrafo, etc. Tienen por características: a. No recaen sobre cosas y servicios fungibles, aunque en la mayoría de los supuestos así ocurre. B. Suelen referirse a bienes muebles, aunque tampoco existe dificultad para que haga sobre bienes inmuebles. C. Se subdistinguen entre ordinarias o propiamente dichas, o de género limitado, según la mayor o menor amplitud y la determinación del género considerado bajo el que entendió que el objeto de la prestación no se determina solo por su pertenencia a un género, sino por una serie de datos que circunscriben el objeto de la obligación. En este caso, el origen, año, lugar, ejemplo, aceite perteneciente a un tipo de oliva y con un tipo de prestado específico. Las obligaciones específicas. Si las cosas están determinadas en su individualidad, un específico automóvil, un determinado kilo de arroz, empaquetado, el cuadro de la persistencia de la memoria de ley, bien no fungible. Si las cosas de vida se pierden o perecen sin culpa del deudor por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue y el deudor queda liberado. Diferencias entre obligaciones específicas y genéricas respecto de la ejecución forzosa. A. Cosa indeterminada o genérica. Podrá solicitarle al acreedor que se cumpla las obligaciones a expensas del deudor. Artículos 1323 y 1324 del Código Civil. B. Específica. Resulta imposible con carácter general que el acreedor pida el cumplimiento de la obligación a expensas del deudor, pues en la mayoría de los casos, sin colaboración de este, resultará imposible la ejecución in natura. Las obligaciones alternativas son aquellas que prestan en el acto constitutivo de la obligación como diversas prestaciones, pero de todas en forma disyuntiva, de manera que el deudor se libera cumpliendo una de ellas, porque se programan de forma excluyente en el cumplimiento. Tienen por características: a. Existe en aquellos casos en que ante varias prestaciones solo una debe ser cumplida, según elección que puede estar a cargo del deudor o el acreedor. B. Una vez realizada la elección de la prestación, la obligación alternativa se convierte en obligación simple, quedando el deudor obligado a realizar la prestación seleccionada. C. Se configura cuando existen diversas prestaciones ab initio, pero el deudor debe cumplir por completo solamente una de ellas. Obligaciones facultativas. Se trata de obligaciones con una prestación única, por lo que si el objeto de la prestación parece o se hace imposible la prestación después de nacer la obligación, ésta se extingue y el deudor no podrá ser compelido por el acreedor a realizar la que estaba in facultate, en sustitución. En un contrato puede darse el caso que el deudor, teniendo la obligación, tiene también el derecho de sustituirla por otra. Ahora hablemos sobre las diferencias entre obligaciones. Empecemos con diferencias entre obligaciones genéricas y obligaciones alternativas. Obligación genérica. Existe una única prestación, cuya determinación se produce a través de su relación con un género, de manera que las diferentes cosas que pueden ser prestadas son entre sí sustancial y genéricamente idénticas. Obligación alternativa. Cada cosa se encuentra diferenciada y específica. Ahora tenemos que hablar sobre las diferencias entre las obligaciones alternativas y las facultativas. Las obligaciones alternativas. Existe una pluralidad de prestaciones. Existe derecho de elección. Si desaparece una prestación, quedan otras. Ahora las obligaciones facultativas. Existe una sola prestación que es debida. Solo un ius variandi. La prestación principal es la única debida. Si desaparece, se extingue la obligación.
Y ahora hablemos sobre diferencias entre las obligaciones facultativas y las genéricas. Obligaciones facultativas. Existe una prestación determinada y con realidad ontológica. Ahora hablemos sobre las obligaciones genéricas. Posee un índice de la determinación que es propio de la indeterminación y este es propio y exclusivo de su estructura y carece de entidad autónoma fuera de la voluntad de las partes que lo han establecido o de los usos del tráfico. Tiene también el derecho de sustituir las pecuniarias. ¿Cuál es la definición del dinero? El dinero es un bien mueble, genérico y fungible, al que un determinado ordenamiento jurídico dota de valor, en relación con una unidad de valor y de poder liberatorio de las obligaciones, en cuanto constituyen un pago. ¿Cuáles son sus funciones? Son un intercambio, sirven para adquirir bienes y procurarse servicios, pues es un medio o instrumento de cambio que sí necesita concreción. Como medida de valor, sirve para determinar el valor de las cosas y servicios y de los daños sufridos, y para operar como equivalentes económicos de los mismos. Como medio de pago, se refiere a que el dinero sirve para el pago o cumplimiento de las obligaciones, precisando también su concreción en realidades materiales. Hay que hablar también sobre las deudas de dinero pecuniarias. Las deudas pecuniarias son aquellas que consisten en pagar una suma de dinero. Hoy en día tienen una relevancia práctica, porque prácticamente todas las relaciones contractuales tienen por objeto la consecución de una suma de dinero, y los supuestos de responsabilidad extracontractual y las indemnizaciones por el cumplimiento del contrato se determinan en dinero. El dinero es fundamentalmente el medio de pago jurídicamente reconocido. Hay que hablar acerca de las clases de deuda de dinero. Las deudas de suma de dinero es la verdadera deuda pecuniaria. Tiene como objeto el entrega de una determinada suma o cantidad de dinero, como el precio de la compraventa, la restitución de un préstamo dinerario, la prestación de un servicio, etc. Las deudas de valor. En este es el dinero actúa como equivalente económico de las cosas o los servicios. La suma dineraria no es debida como un bien en sí mismo, sino como un equivalente o valor de otro bien. En general, son deudas indemnizatorias, restitutorias o compensatorias. Estas se encuentran en el artículo 1434 de nuestro Código Civil. Tenemos que mencionar acerca de las vicisitudes del valor de la moneda, el principio nominalista y el valorismo. Las deudas en dinero se rigen por el principio nominalista, según el cual el del dinero ha de ser aceptado como el medio de pago por su valor legal, por el valor que el Estado le atribuye. El ordenamiento jurídico guatemalteco acoge el principio nominalista en el artículo 1395 del Código Civil. Tenemos las medidas correctorias del nominalismo, la cláusula rebus sic stantibus. Las partes establecen las llamadas cláusulas de estabilización para evitar los perjuicios derivados de las fluctuaciones dinerarias y en concreto cubrir el riesgo generado por la inflación. Tenemos de tipo legislativo. Son las medidas que el Estado suele adoptar en los momentos de graves crisis sociales. Esto se encuentra regulado en el artículo 132 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. De tipo judicial, la cláusula rebus sic stantibus permite instar la resolución judicial de vínculo contractual en el caso de que hubiera producido alteración de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes en el momento de realizar el contrato. Artículos 1330 del Código Civil. El Código Civil regula de forma expresa la figura de institución en que la exposición de motivos del Código Civil se le denomina el principio de la teoría de la imprevisión. También existe el tipo contractual. Son previsiones contractuales en virtud de las cuales las partes contractantes acuerdan el importe nominal de la obligación pecuniaria. Se actualizará llegando el momento de cumplimiento conforme el valor de un bien que se toma como punto de referencia en el momento constitutivo de la obligación. Tenemos que hablar acerca de la deuda de intereses. La deuda de intereses es una típica deuda dineraria derivada, a su vez, de una deuda de suma de dinero. Jurídicamente el interés es un fruto civil que se configura como remuneración por la disposición de una suma de dinero. El dinero es un bien productivo y los intereses sus frutos. Clases de intereses. Tenemos que hablar sobre acerca de los intereses legales.
son aquellos cuya obligación de pago se encuentra establecida en la ley. Por ejemplo, en los casos de mora en efecto de los intereses convenidos, 1435 Código Civil, artículos 1947 Código Civil, se tiene que distinguir, ojo, entre moratorios. Representa un resarcimiento o compensación al acreedor por el retraso culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación. Y ahora, retributivo. Tiene su fundamento en la idea de evitar que se produzca un enriquecimiento injusto por la utilización de un capital ajeno. Y por último, el anatocismo. El pacto de par interés de los intereses. Esa figura consiste en la acumulación de intereses al capital, ya devengados con la finalidad de producir nuevos intereses, que pasan por acrecentar el capital. Estos regulados en el artículo 1949 del Código Civil y 691 del Código Civil. Cumplimiento de la obligación. ¿Qué es el pago o cumplimiento introductorio? La dinámica de la relación obligatoria comienza con su nacimiento y termina con el cumplimiento. El pago puede ser, por tanto, no solo la exacta correspondencia entre el deber jurídico y la prestación realizada, sino también el medio normal que el deudor tiene para liberarse del vínculo obligacional, como medio idóneo que también tiene el deudor para satisfacer regularmente el interés. Bueno, ¿cuál es la definición de pago? Diez Picasso y Gullón entiende que el pago en sentido general es el acto de realización de la prestación debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es en primer lugar un acto de cumplimiento del deber jurídico, o sea que pesa sobre el deudor. En segundo lugar, la manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación. Ahora tenemos que entrar en materia del presupuesto de capacidad. El presupuesto de capacidad exigible dimana de la propia confirmación del cumplimiento como acto jurídico. Esto es como un acto humano libre y consciente y que conforme a una dirección o sentido tiende a producir efectos jurídicos. Es encontrado en el artículo 1386 y 1385 de nuestro Código Civil. ¿Cuál es la validez del pago? Para que sea considerado que el pago es válido y extinga la obligación, es indispensable cumplir con los presupuestos exigidos en los artículos 1386 a 1388 del Código Civil. ¿Cuáles son estos requisitos? A. Que quien pague sea una persona con capacidad plena para realizar el acto. B. Que el pago sea hecho de buena fe y no en fraude de otros acreedores. C. Ser propietario del bien con que se paga. Y D. Que al momento del pago el crédito no esté pignorado o embargado. ¿Cuáles son los sujetos de pago? En este marco de los sujetos del cumplimiento es de analizar que como acto integrado en la dinámica de obligación el pago cuenta con dos protagonistas. Los solvens es la persona que realiza el pago o cumple con la obligación, normalmente el deudor. Los accipiens, persona que percibe el pago a cuyo favor se realiza la prestación debida, normalmente es el acreedor. El principal legitimado para recibir el pago es el acreedor. ¿Cómo se hace el pago realizado por un tercero? En el artículo 1382 del Código Civil reconoce abiertamente esta posibilidad. El fundamento del precepto guarda una estrecha relación con lo que se denomina bondad intrínseca del pago, conforme a las funciones que desempeña y muy específicamente en atención a su función satisfactoria. ¿Cuáles son los requisitos objetivos del pago? La exactitud de la prestación realizada. En el ámbito positivo, el presupuesto de exactitud de la prestación se encuentra contemplado en el tenor del artículo 1320 del Código Civil. Desde una perspectiva más concreta, el presupuesto de exactitud puede analizarse de dos distintas facetas. Desde la integridad del pago. El pago, para ser regular y determinar la satisfacción del acreedor de la liberación del deudor, debe ser íntegro. No se entenderá pagada una deuda sino cuando contempla si hubiera entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. En caso contrario, puede rechazarse, justificada en el 1387 del Código Civil. ¿Cuál es la identidad del pago? El requisito de la identidad del pago concurre cuando se ha realizado precisamente la conducta prevista en la obligación y no en otra. Para que el pago sea plenamente regular y liberatorio es necesario que la prestación efectuada coincida con la prometida. 1386 de nuestro Código Civil. Si la obligación consiste en la entrega de una cosa indeterminada o genérica y los contractuales no determinan la calidad y circunstancia de la cosa o género, véase en el 1321 de nuestro Código Civil. El momento temporal del cumplimiento. El presupuesto de
exactitud del pago no se agota en los requisitos objetivos examinados en relación con la prestación debida, sino que además de su realización debe ajustarse también a las coordenadas de tiempo y lugar previstas inicialmente en el momento constitutivo de la obligación, a fin que el interés del acreedor quede plenamente satisfecho. El pago de las obligaciones sometidas a condición, el pago bajo condición suspensiva y el pago bajo condición resolutoria. Las condiciones se llaman suspensivas cuando se pone con el intento de suspender la eficacia de la obligación y de suspender la adquisición de los derechos. Por el contrario, las condiciones son resolutorias cuando se establecen con el intento de determinar la pérdida de los derechos adquiridos, la extinción de estos, la restitución de los efectos producidos y de las prestaciones ejecutadas. Eso se encuentra en el 1277 del Código Civil y el 1278 del mismo Código Civil. La prueba del pago, el recibo, el criterio o criterios por virtud de los cuales, en el caso de prioridad de sus obligaciones, se decida cuáles de ellas debe entenderse referido al pago realizado, 1406 del Código Civil, se encuentran los otros requisitos. A. La existencia de varias deudas a cargo de un solo deudor a favor de un solo acreedor. B. Las deudas tienen que ser homogéneas o de la misma especie. Las deudas han de ser exigibles o vencidas. D. Que el pago realizado no sea suficiente para extinguir todas las deudas. Subrogado del cumplimiento. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la subrogación o suplencia del pago no viene identificada con el cumplimiento originario. En segundo lugar, conviene subrayar que estos medios o procedimientos solutorios tampoco tienen entre sí una idéntica naturaleza jurídica. Y en tercer lugar, hay que reiterar que dada su naturaleza y contenido jurídico, estos procedimientos no constituyen unas formas especiales de pago, sino prestaciones que sustituyen el pago genuino de la obligación. Los supuestos típicos de subrogado del pago, el ofrecimiento de pago y la consignación. Cuando el deudor ha actuado diligentemente el deber de prestación que le incumbe y no obstante sus esfuerzos, el pago no ha podido tener una realidad por una causa que no le es imputable. No es justo que continúe vinculado indefinidamente y debe disponer de un procedimiento o mecanismo para liberarse. El ordenamiento jurídico le proporciona al deudor un procedimiento o mecanismo de liberación coactivo. Esta es la idea que preside el esquema del ofrecimiento de pago seguido de la consignación, que es el procedimiento puesto por la ley a favor del deudor, para liberarse de su obligación, mediante la puesta a disposición de la autoridad judicial de las cosas debidas en determinadas circunstancias, que se examinan a continuación. Eso se encuentra en el artículo 1408 del Código Civil. Tiene esto por características. Es un procedimiento que requiere la intervención judicial. La consignación es voluntaria, aunque excepcionalmente puede provenir de una orden judicial. Extingue la obligación cuando el juez la aprueba y libera al deudor. Casos en que procede la consignación. En los supuestos que enumera el artículo 1409 del Código Civil, se trata por tanto de procurar la liberación del deudor, que actúa diligentemente en la exacta realización de la prestación debida, no viéndose acompañado de la necesaria colaboración del acreedor, que se niegue injustificadamente a recibir la prestación realizada. Su ámbito de aplicación viene referido a las obligaciones de AR, que son las únicas que pueden ser objeto de una puesta a disposición o que su procedimiento viene configurado en atención a dos fases sucesivas: el ofrecimiento del pago y la consignación o depósito de la cosa debida. La dación en pago datio insolutum. Beltrán de Heredia dice: el término dación en pago es en sí mismo equívoco, dado su propia amplitud, porque comprende una serie de supuestos en los que el deudor realiza una prestación diferente de la prestación prometida, satisfaciéndose el derecho del acreedor. El Código Civil no se ocupa especialmente de esta figura, sin embargo sí la admite los artículos 1386 y 1387. Tienen por requisitos que se realice por el deudor una prestación distinta de la debida, aliud pro alio, que exista acuerdo entre acreedor y deudor respecto de la nueva prestación, que se produzca la extinción de la obligación, el pago por cesión de bienes y los acreedores. Dors dice: ordinariamente, el deudor que llega a encontrarse en una circunstancia de insolvencia ofrece a sus acreedores los bienes que le quedan para que los acreedores los vendan y puedan cobrar sus créditos con el precio. De forma que si no alcanza a cubrirlo totalmente, subsiste la deuda en lo que le falte, regulada del 1416 a 1422 del Código Civil, que porta con características que esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera al deudor de responsabilidad por importe líquido de los bienes cedidos, que los pactos o convenios que sobre los efectos de la cesión se celebren.
entre el deudor y los acreedores se deben ajustar a las disposiciones y tienen por clases judicial, que es 392 del Código Procesal Civil y Mercantil, y extrajudicial, 1417 del Código Civil, y tiene por efectos la cesión de bienes, salvo pacto en contrario, libera al deudor de sus responsabilidades por el importe líquido de los bienes cedidos. Tiene por irrevocabilidad de los poderes de disponibilidad de los bienes por parte del deudor. Los acreedores tienen la posesión de los bienes y el poder de administración y liquidación de estos, debiendo imputar lo que se recaude a la satisfacción de sus créditos. En caso que el importe líquido de los bienes cedidos fuese superior a la deuda de los acreedores, deberán entregar el remanente al deudor. El incumplimiento de la obligación. El incumplimiento del hecho amplio y objetivo que causa la insatisfacción del interés del acreedor, expresada en otros términos, la omisión de la prestación en el tiempo previsto o la realización de la conducta de prestación, infringiendo o desviándose de los parámetros de entidad e integridad, de ahí que hay incumplimiento en aquellos casos en el que el deudor no ajusta su comportamiento efectivo a las previsiones establecidas en el negocio jurídico de la constitución de la obligación. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento? La generación de un deber de restituir o de reparar en el patrimonio del acreedor la carencia de la prestación a realizar por el deudor o la disminución de su valor. Con carácter instrumental del deber anteriormente indicado, una especial sujeción del patrimonio del deudor, que puede ser objeto de agresión por parte del acreedor a fin de obtener medios o recursos que ingresarán en el patrimonio del acreedor para compensar la disminución sufrida, ya de modo directo, sobre alguno de los elementos, ya de modo general, sobre cualquiera de los activos patrimoniales. Un deber de reparación o restitución que se extienda a otros detrimentos o disminuciones patrimoniales sufridos por el acreedor como consecuencia de la omisión o defecto de la prestación. Las clases o variantes de incumplimiento. El incumplimiento comprende cualquier desviación del incumplimiento desde cualquier inactividad del deudor hasta cualquier falta de conformidad. Y es Picasso dice, los supuestos básicos del incumplimiento pueden reducirse a tres: el retraso en la ejecución de una prestación defectuosa y el incumplimiento definitivo de la obligación. La realización tardía de la prestación, la mora del deudor, también llamada mora debitoris o mora del deudor, es la situación que se produce como consecuencia de haberse retrasado el deudor en la realización de la prestación, que sin embargo es todavía posible y sería idónea en términos objetivos para satisfacer el interés del acreedor. El incumplimiento definitivo de la obligación. El incumplimiento e imposibilidad de satisfacción del acreedor. Si en el supuesto de mora se partió de la idea de que la prestación era todavía posible y objetivamente idónea para satisfacer el interés del acreedor, ahora está entre supuestos en que transcurrió el momento de vencimiento, la prestación sería o bien posible pero inútil, o bien imposible. El efecto en todos los casos de que se van a abordar el incumplimiento ya definitivo puede generar la reparación de los daños y perjuicios si se dan los supuestos de imputabilidad. Esto es salvo exoneración del deudor. En caso de las obligaciones sinalagmáticas se dará causa a la resolución. El llamado cumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación se trata de un fenómeno que la doctrina tradicional no haya contemplado de forma rigurosa, por la cual en ocasiones queda equiparado sin las necesarias matizaciones al incumplimiento definitivo en sentido propio, mientras que otras veces se le reducía al puro causosismo de las concretas prescripciones de textos legales para los contratos en particular. La responsabilidad por incumplimiento. Presupuestos de la responsabilidad contractual. Cuando nos referimos a la responsabilidad contractual, se debe partir de que para que exista responsabilidad civil contractual es indispensable y necesario que exista un contrato válido entre el responsable y la víctima y que el daño resulte de su incumplimiento. Es indispensable destacar el término incumplimiento, que denota cualquier inobservancia o contraversión de una obligación derivada del contrato, incluyendo el cumplimiento tardío o defectuoso, violación de derechos accesorios, así como la inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta sus efectos. En concreto, cualquier desviación
o apartamiento del programa de la prestación. Líneas y directrices de la responsabilidad. Nos dice que la responsabilidad se basa en la conducta del deudor. Artículo 1423 del Código Civil. Se presume que por su culpa no se está llevando a cabo la obligación y hasta que se compruebe lo contrario. Ese es el punto de partida de toda investigación en tema de responsabilidad contractual en Guatemala. Características. El incumplimiento como el condicionante de todo el sistema contractual contiene una presunción juris tanto. Criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento. El daño en menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en su propiedad o en su patrimonio. Esto va a generar la indemnización de daños, las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, o perjuicios, las ganancias lícitas que deja de percibir, porque hubo la omisión de entregar la prestación que estaba pactada en el contrato. Entonces, de esta se va a derivar lo que es la indemnización de daños y perjuicios, que esto se va a hacer artículo 1433, 1464, 1465 y 1535 y 1536 del Código Civil. La indemnización es una consecuencia del incumplimiento. No va a haber indemnización si no hay daño. Esto lo regula el Código Civil para las situaciones y las instituciones de la indemnización. Pero para que suceda se necesita la prueba de solicitación, que es a lo que se refiere el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. La exoneración del deudor, que esto nos habla de caso fortuito o de fuerza mayor, situaciones en las que el deudor no tiene la responsabilidad de lo que pueda pasar. Por este caso son sucesos que no se pueden prever. Pueden pasar por medio de la naturaleza o por medio del hombre. En este caso, las diferencias de caso fortuito es que proviene de la naturaleza, en cambio de la fuerza mayor proviene de la persona por situaciones que va a utilizar para que no se pueda cumplir la obligación. ¿Cuál es su efecto? Que el deudor no incurre en responsabilidad y se va a extinguir la obligación por medio de esta situación en el caso fortuito o fuerza mayor, según el artículo 1426 del Código Civil. Hablemos de la falta de cooperación del acreedor. Todas las relaciones contractuales, ambas partes tienen que cooperar para que se lleve a cabo la obligación, pero en esta situación el acreedor no va a apoyar. En esto significa que él va a obstaculizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, se puede traer consecuencias por el acreedor, ya que puede ser el deudor se exonere del cumplimiento y el acreedor se quede sin nada porque él fue el que obstaculiza el cumplimiento. A esto se refiere el artículo 1429 del Código Civil. Ante la división del acreedor, la programa prestación se produce la exoneración del deudor. La mora del acreedor es aquella situación en la que se produce un objetivo de retraso en la producción del resultado de la prestación como consecuencia de un comportamiento que es debido a una causa imputable al acreedor. Por tal motivo, la mora del acreedor constituye una omisión por el acreedor de aquel comportamiento necesario para ello, y además no determina definitiva insatisfacción del derecho de crédito, ni una imposibilidad sobrevenida, sino simplemente un mero retraso. Requisitos de la mora del acreedor: que la obligación se encuentre vencida, ofrecimiento en forma por parte del deudor, negativa injustificada del acreedor a recibir la prestación ofrecida o a cooperar al cumplimiento. ¿Cuál es la responsabilidad del deudor? El incumplimiento es imputable al deudor cuando éste, en virtud de un hecho dependiendo de su voluntad, impide definitivamente la ejecución de la obligación. El hecho impeditivo puede ser debido a dolo o culpa, y en ambos casos estará obligado a responder de los daños y perjuicios ocasionados. La responsabilidad precontractual hace referencia a aquella que puede surgir de un comportamiento en la formación del contrato cuando no se corresponde con la buena fe, corrección, confianza o con la lealtad debida, ocasionando un daño al otro por su conducta. Culpa como negligencia y la culpa como impericia. Este sistema de responsabilidad contractual subjetivo parte del principio de que sin culpa no existe responsabilidad y presenta dos causas materiales de daño, mora contraversión, y dos criterios de imputación de estos daños: la culpa y el dolo. Esto es, la responsabilidad por culpa. Para el ejercicio de la indemnización de daños y perjuicios exige incumplimiento, daños, nexo causal, la culpa, que se encuentra de 1423 a 1427 del Código Civil. Los pactos sobre la responsabilidad. Los pactos de modificación de la responsabilidad son, en suma, instrumentos que las partes utilizan para establecer un equilibrio en la economía interna del contrato. La cláusula penal. Queda a disposición del juez disponer que se lleve a juicio el incumplimiento del señalado, en este caso el deudor.